programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. El padre Eduardo Moreno. Don Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, padre. ¿Y usted cómo amaneció? Bien, gracias a Dios, hermano. Qué bueno. ¿Cómo ha estado todo? Todo muy bien. ¿Cómo va esa curia episcopal? Bueno, la curia va muy bien. ¿Y usted en la curia? Pastoral. ¿Y usted en la curia? Pastoral en la curia va muy bien. Ah, bueno, padre. Oiga, padre, es que yo le había contado por teléfono pues sobre esa cuestión del tema sacramental, que con el tema del orden del sacerdocio, y es el hecho de por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Bueno, eso es una controversia, sobre todo ahora con estas corrientes feministas que han surgido un poco en algunas tradiciones teológicas. Algunas de ellas se preguntan el por qué las mujeres no pueden acceder al sacramento del orden en el grado del episcopado, en el grado del presbiterado. Hay que tener en cuenta que el sacramento del orden, según como está establecido en la Iglesia, se presenta en 3 grados. El grado del diaconado, que es el grado inferior. Después conocemos nosotros el sacerdocio ministerial, del cual se participa a través de 2 grados, el grado del presbiterado y el grado del episcopado. Hay una exigencia de algunas corrientes feministas del por qué las mujeres no pueden acceder al sacerdocio ministerial en el grado del presbiterado o en el grado del episcopado. ¿Qué te contestara yo, hombre, John Freddy? Mire, eso es una tradición antiquísima en la Iglesia y que tiene como fuente y como razón de ser algo que nosotros en la Iglesia llamamos la divina revelación. La divina revelación es el depósito fundamental de nuestra fe católica. Es decir, es todo lo que Dios nos ha manifestado y todo lo que la Iglesia tiene que custodiar y salvaguardar para el bien de las almas, ¿cierto? La Iglesia tiene que ser fiel a ello. Y ese aspecto del por qué solamente los varones pueden acceder al sacerdocio ministerial se encuentra allí en la divina revelación. Y así se ha venido dando a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, cuando algunas corrientes gnósticas en los primeros tiempos del cristianismo comenzaron a llamar las mujeres al grado del presbiterado, al sacerdocio ministerial, los primeros cristianos y los apóstoles fueron muy reacios, ¿cierto? Incluso... Pero perdón, padre, ¿fueron reacios que por un tema de celos? Es decir, usted habla del tema de la divina revelación y nosotros hoy, en siglo XXI, después de haber recopilado pues toda la tradición de la Iglesia, pues para nosotros de pronto puede ser un poco más fácil entenderlo, ¿cierto? Pues por todo el tema de lo formativo, de lo académico, de todo el estudio teológico que se puede realizar. Pero cuando hablamos de que los apóstoles al inicio son reacios, se me viene a la cabeza lo siguiente: nosotros creemos en la Sagrada Escritura y la Sagrada Escritura la vemos como revelación de Dios por medio de los hombres. En este caso, ¿en qué se fundamentaron los apóstoles para decir, no, es que una mujer no puede ser ordenada dentro del grado del presbiterado? Inclusive para ellos sí era muy claro el grado del presbiterado, o eso es posterior, pues porque estamos hablando de las raíces de nuestra fe, y los apóstoles son para nosotros fundamento también desde nuestra fe. Hablar, por ejemplo, de un Pedro, que en la historia de la Iglesia es el primer papa, ¿cierto? Entonces ellos son de los que nosotros enraizamos la fe. Pero ellos, ¿de qué se valieron para sacar ese argumento?
celos con las mujeres, el tema de ellos decir, no, es que es para nosotros los hombres porque es que Jesús fue hombre y nos escogió fue a nosotros, porque vemos que a todos los discípulos que llamó los apóstoles son hombres, ¿cierto? Entonces, de pronto fueron celosos más por el tema de género y también porque la época era machista y de pronto eso es lo que nosotros hoy también continuamos teniendo en la iglesia, una tradición machista que la hacemos valer como revelación. Pues no sé, es una interpretación algo herética, no me mire así. No, tranquilo, don Freddy. Muy interesante la pregunta porque, de hecho, estas corrientes feministas que están surgiendo en nuestra época contemporánea atacan no solamente a la iglesia de machista, sino también a Jesús de machista. Yo te vuelvo a decir, esto corresponde a un dato revelativo. Hay certeza por la fe de la iglesia que Jesús eligió a 12 varones. De hecho, hay un dato muy explícito en la palabra de Dios. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre todos, sobre la Santísima Virgen María y también sobre los 12 apóstoles. Fueron los 12 apóstoles los llamados al anuncio de la buena nueva, ¿cierto? Y hay algo también, un dato muy importante que se encuentra también en la palabra de Dios y que así ha sido interpretado por la tradición de la iglesia y por supuesto que se encuentra en la tradición. Porque una cosa es la tradición y otra cosa es la tradición de la iglesia. La tradición divina son aquellos datos que corresponden a la voluntad divina, todo aquello que fue instituido en primer lugar por Jesús y que oralmente se ha venido transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros tiempos. Y otra cosa es la tradición escrita, que es todo aquello que está consignado en la palabra de Dios y que es lo que nosotros meditamos a través de ella. De ninguna forma, mira, vemos el puesto que tenía la mujer en la tradición mosaica, en la tradición judía, un puesto degradante, ¿cierto? Un puesto totalmente degradante. ¿Cuál fue la intención o cuál fue la voluntad de Jesús que demostró a través de actos concretos con estas mujeres? Que los derechos de los hombres y de las mujeres fueran iguales. De hecho, ¿quiénes fueron las que acompañaron a Jesús en los momentos más significativos en su ministerio, en su vida pública, incluso en el acto testigo de la resurrección? Mujeres. Y siempre el Señor tuvo un papel muy explícito y también muy caritativo y muy cercano con la mujer. De hecho, cuando en la tradición judía el papel de la mujer era subvalorado y a veces degradado, Jesús siempre estuvo a la defensiva de este papel. Para él no era importante si fuese mujer o si fuese hombre. Los derechos humanos eran iguales. Esto fue lo que hizo el Señor, tratar de igualar el derecho de la mujer y el derecho del hombre en una sociedad que degradaba el derecho de la mujer, ¿cierto? Pero en el momento de la elección para el sacerdocio ministerial, fueron elegidos 12 varones. Y un dato, por ejemplo, con la muerte de Judas, ya sabemos nosotros cómo fue la muerte de Judas. Sí, que el evangelio, hay un evangelio que no muestra propiamente, no dice propiamente los dos nombres, pero sí hay certeza de que fueron 2 varones los presentados a sustituir a Judas, y el elegido fue Matías. Dígame, ¿qué más digno que los 12 apóstoles, que el papel que cumplió la Santísima Virgen María? La Santísima Virgen María era mucho más digna que los apóstoles. Sin embargo, no fue ella la llamada, sino que fueron ellos 2. Ahora, actualmente tenemos en la teología católica una explicación. El sacerdocio de Cristo es precisamente de Jesús. Jesús es el sacerdocio por antonomasia. Él es el sacerdote. Nosotros los sacerdotes actuamos en su persona. Eso es lo que nosotros denominamos in persona Christi. Y si bien Dios no tiene sexo, ni es hombre ni mujer, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad se dio siendo varón. Él asumió la naturaleza humana siendo hombre. ¿Ya? Entonces esto corresponde ya a un derecho divino.
O sea, Y el o sea sacerdocio... que la predilección por lo masculino viene de Dios. Ah, sí, pero no es una predilección, de pronto nosotros no lo sabemos interpretar. Una predilección subvalorando el papel de la mujer. Porque ya te dije, no, el papel de la mujer en la persona de Jesús fue un papel siempre valorado e igualado al papel del hombre. Pero en este caso, Es el tema de roles. en este caso, John Freddy, el Señor por voluntad divina eligió a 12 varones. De hecho, en el Código de Derecho Canónico, frente a los requisitos para acceder al sacerdocio ministerial, el primero de ellos es ser varón, porque es que el sacerdote se configura de una manera especial con Cristo. Hay una configuración que nosotros llamamos una configuración ontológica, ¿cierto? O sea, En la perdón, esencia y en la naturaleza de Jesús. o sea que ontológicamente una mujer no puede configurarse No, con Cristo. de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que te acabo de decir. Mira, cuando te explicaba el Perdón. rol del sacerdote, De pronto para muchas personas, me incluyo, Sí. no está claro ese término ontológico. Entonces uno dice ontológicamente, pero ¿qué es lo ontológico? En esencia. Hagamos el paréntesis en ahí. esencia, vea, la ontología es un término de la metafísica que significa en esencia, en naturaleza. Pero entonces, si ¿Ya? Jesús se hizo hombre y hablamos de la naturaleza humana, ¿cierto? No es hablarlo de hombre en cuanto a lo masculino solamente, sino hombre en cuanto a especie. Y la mujer también... Hombre en cuanto a especie y hombre en cuanto a lo masculino. Exacto, pero entonces Porque la es mujer que también hace la parte de la palabra especie Dios, humana. La palabra de Dios, sí, pero no en cuanto a lo masculino. Pero entonces, ¿por qué no Por puede eso, cuando en se hizo esencia, por qué varón, no se conecta? cuando se hizo hombre, es decir, el verbo asumió la naturaleza humana. Tú tienes razón en lo que me estás diciendo, ¿cierto? Asumió la naturaleza humana en la naturaleza humana. Se hizo humano. Pero a la misma vez los datos de la revelación nos muestran y de la fe de la iglesia nos muestra que se hizo varón. Padre, ¿cierto? sino que ahí en el tema de esencia, lo digo porque en las homilías y en lo que trabajamos en la iglesia, siempre se nos dice, todos vamos, o sea, a hombres y mujeres, o sea, en la homilía no dice, los hombres esencialmente van a ser como Cristo, sino que a todos en general, hombres y mujeres, se nos invita a ser un Cristo más, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tú hablas de pronto de la parte de la esencia, tú dices, no, es que ontológicamente se refiere a la esencia, entonces decimos, obviamente, la femenina no va a ser igualita al masculino, ¿cierto? Porque cada persona dentro de su género tiene ya sus especificaciones. Pero en esencia espiritual estamos hablando de que la mujer también está llamada a ser un Cristo más. Sí, y claro. de que un hombre está llamado a ser un Cristo más. Si el llamado es a ser un Cristo más y usted me dice que el sacerdote está llamado a configurarse con Cristo y la mujer esencialmente también va a parecerse a Cristo, ¿por qué entonces en esencia la mujer no es vista como apta para el sacerdocio ministerial? Mira, Porque bautismal sí, ¿cierto? hay que saber diferenciar, tú lo has dicho. El sacerdocio de Cristo se da en el sacerdocio ministerial y en el sacerdocio común y universal. Es decir, Cristo de su sacerdocio, de su esencia, nos hace partícipes a nosotros en el sacerdocio bautismal y en el sacerdocio ministerial. De hecho, también en el sacerdocio común y universal que recibimos todos por el sacramento del bautismo, hay también una configuración especial con el Señor. El Papa Pío XII, en un hermoso documento, denominaba el sacerdocio común y universal como el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero hay unos que son llamados a otro sacerdocio, que si bien no podemos hablar de una superioridad entre uno y el otro, porque el uno está al servicio del otro, sí hay una configuración específica y especial en cada uno de los dos sacerdocios. ¿Me hago entender? En el sacerdocio ministerial hay una configuración con Cristo, cabeza de la iglesia. Y para que haya esa configuración con Cristo y cabeza de la iglesia, es ahí donde de manera específica y especial un varón actúa in persona Christi. Cuando nosotros hablamos de que se actúa en persona de Cristo, sobre todo nos referimos a Cristo, cabeza de la iglesia. La cabeza es la que da la vitalidad al cuerpo, por supuesto, ¿cierto? ¿Ya?
y recibe ciertas funciones específicas que no recibimos los fieles que hemos sido configurados con el sacerdocio común universal o el cuerpo de Cristo. La iglesia es muy jerárquica en esto y la jerarquía de la iglesia no depende de los caprichos de la iglesia. Porque es que a veces nosotros pensamos que la iglesia es jerárquica porque la iglesia es caprichosa. Por machista, Simplemente es no una evolucionado, norma, ¿cierto? sí, o porque es una norma obsoleta. No, la iglesia es jerárquica por voluntad divina, la jerarquía corresponde a la voluntad de Dios. Dios ha querido que su iglesia fuese jerárquica, por eso ha querido instituir una clase de sacerdocio muy diferente al sacerdocio común y universal, que es el sacerdocio ministerial, del cual solamente pueden participar los varones. Mira, volviendo a una pregunta que tú me hiciste ahora, que es muy interesante. Entonces, una mujer ontológicamente no puede participar del sacerdocio ministerial. La respuesta es no. ¿Por qué? Por la misma explicación que ya te hice. Ya te hice, mira. Por la misma explicación que ya te dije. ¿Ya? Sí, no, yo entiendo, padre, La o sea, el mujer tema no de la se puede, o tradición. sea, sí, hay una configuración especial en la mujer por el sacerdocio común y universal en el sacramento del bautismo, pero no lo puede haber en el sacerdocio ministerial. Una mujer no puede actuar como Cristo, cabeza y pastor de la iglesia. Eso, o sea, lo que pasa es que cuando hablamos de eso, no, yo ya te entendí, me está quedando un poco claro en cuanto a la explicación que tú das conceptual y pastoral, ¿cierto? Porque ahí estás manejando el tema de unos conceptos, pero también estamos hablando de una parte pastoral. Y yo esa parte la entiendo. Sin embargo, me sigue quedando como esa parte del sinsabor, donde simplemente lo voy a decir como la sensación. La mujer no es sacerdote en la iglesia simplemente porque Jesús fue hombre. Ya. No. En el fondo queda Entonces, como ese sinsabor, mira, es por el sentido de que... No, eso es una de las explicaciones. Sí. ¿Cierto? Es una de las explicaciones. Es una de las explicaciones que da la teología. La mujer puede participar del sacerdocio común, pero el sacerdocio ministerial no. Claro, pero entonces ahí Ya decimos... te vuelvo a decir, no puede haber. Lo que pasa es que frente a nuestra razón humana en nuestros tiempos, Freddy, ese tema podrá sonar muy obsoleto e incluso machista, pero hay datos que no pueden ser cambiados. Mira, el Papa Pío XII, y después lo retomó el Papa Pablo VI, dice, la iglesia no tiene poder sobre los elementos esenciales de los sacramentos. Y un momento esencial del sacramento, del orden, es que el sujeto sea un hombre. O sea, es como dentro de la fórmula para la receta. La receta sacramental tiene una fórmula. Claro. Y dentro de la fórmula, un Mire, ingrediente es que para sea que esos para el dos elementos sacerdocio, que varón. nosotros denominamos la materia, que son todos esos elementos sensibles y la forma que acompaña la materia, que es el elemento trascendental, para que esos dos elementos se configure debe haber un sujeto. Y el sujeto Y el debe sujeto ser varón. es un hombre. Suena muy charro y de pronto en nuestros tiempos machista, pero no es así. O sea, la mujer ocupa un papel esencial en la iglesia. O sea, la iglesia no está siendo machista, la mujer tiene de ninguna cabida forma, en la iglesia, de es ninguna importante forma. en la iglesia. Y no solamente en estos tiempos, sino también en los primeros tiempos del cristianismo. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Cómo puede servir Mira, una mujer el hoy, amor, padre? ¿Cómo de- puede de servir muchas hoy una formas. mujer? Es decir, una En mujer dice, nuestros- yo no puedo ser sacerdote, pero yo puedo servir en la iglesia así. ¿Qué le dice la iglesia hoy a las mujeres que de pronto dicen, hombre, es que yo me siento que la iglesia no me valora por ser mujer y entonces es para solo tienen preferencia por los hombres? ¿Qué decirle a una persona que piensa así, No, mira. como iglesia? Mira, John Freddy, mira. La mujer es muy valorada en la iglesia. De hecho, el puesto de la mujer en la iglesia es muy importante. No solamente en los órganos eclesiásticos, también en las actividades pastorales, en la vida religiosa. No solamente en nuestros tiempos, vayámonos a los primeros tiempos del cristianismo. Si bien hay una tradición que se fue convirtiendo en una tradición eclesiástica, de que solamente los hombres podían participar del sacerdocio ministerial, la mujer tuvo un papel predominante, incluso en los primeros tiempos de la evangelización. Mira lo que nos muestran las cartas paulinas, cómo el apóstol San Pablo
se dejó acompañar en momentos específicos en la evangelización del mundo greco-romano y judío de mujeres. ¿Cierto? Como Jesús, es que, mire, las testigas del acto más trascendental para nosotros los cristianos, que es el acto de la resurrección, ¿quiénes fueron? Mujeres, ¿cierto? Y el Señor también se dejó acompañar de mujeres, y el cariño y la cercanía que tuvo Jesús con la mujer, ¿cierto? Él rompió todos los paradigmas de la ley judía, del pueblo judío. Se acercó a la mujer y dignificó su papel en una sociedad donde el papel de la mujer era totalmente subvalorado. La Iglesia actualmente valora el papel de la mujer. El hecho que no participe en el sacerdocio ministerial no quiere decir que no sean valoradas, importantes en la Iglesia. Son importantes en la Iglesia. Lo que pasa Son importantes en la Iglesia. viene... Es que no podemos, John Freddy, y esto es bueno dejarlo claro también a las personas que nos ven a través de este medio de comunicación, no podemos decir que la Iglesia es machista simplemente porque la mujer no accede al sacerdocio ministerial. Eso sería una falla. Claro. Porque es que el sacerdocio ministerial depende del sacerdocio común. Y el sacerdocio común es el sacerdocio ministerial. No podemos ver ninguno de los dos sacerdocios como si uno fuese más importante que el otro, que ese es el error tuyo. Claro. Tú estás viendo el sacerdocio ministerial como si fuese más importante que el sacerdocio común y universal. Pero claro, porque es que son los que sobresalen. No. Por ejemplo, usted sobresale y usted orienta al pueblo. Un cuerpo es cabeza, la Iglesia en su integralidad es cabeza y cuerpo. Así como para explicarle a la gente de una forma muy sencilla. El cuerpo depende de la cabeza y la cabeza del cuerpo. Claro. Los dos dependen el uno del otro. Y el otro no es más importante que el uno no es más importante que el otro. Si bien la cabeza da vitalidad al cuerpo, el cuerpo recibe la vitalidad de la cabeza y los dos se complementan y forman una integralidad. Así es la Iglesia. Entonces, que las mujeres no puedan acceder al sacerdocio ministerial es subvalorado el papel en la Iglesia. No, porque es que el sacerdocio común y universal es tan importante como el sacerdocio ministerial. Claro, igual aquí también la el cuestión uno es está cultural. al servicio del otro, dice el Concilio Vaticano II. Y aquí, padre, también podemos decir que hay una cuestión cultural. En cuanto al ambiente, se está llevando a que la mujer quiera ocupar lugares que son del hombre o que el hombre quiera ocupar roles o lugares que son específicos de la mujer. Eso está dentro de lo cultural y también de eso se ve afectada la Iglesia. ¿Cómo entonces, lo que usted decía, la parte feminista está diciendo qué pena, pero es que las mujeres también pueden estar donde están los hombres y ello implica que ahí también incluyen la religión? Si el sacerdocio es de hombres, también puede ser de mujeres. Y tenemos otras expresiones religiosas en el mundo que permiten a la mujer acceder un rol de pastoreo, como el que hacían los hombres antes, pero lo asumen ellas. Pues no nos vamos a entrar a hablar en el fondo de eso, pero hay otras expresiones ya en otros continentes, en otros lugares donde las otras religiones permiten eso, que las mujeres asuman el pastoreo. La Iglesia es clara en que no son las mujeres sacerdotes por todo eso que tú estás diciendo, y eso queda muy claro. Y entonces también es importante que eso que tú acabas de acuñar también cale mucho en todos nosotros, en mí primero, ¿cierto? Y es el tema de que a pesar de que ustedes son la cabeza como ministros de la Iglesia, pues todos nosotros estamos alrededor, y usted lo utiliza con la figura que inclusive San Pablo la menciona, de la cabeza y del cuerpo. También nosotros venimos a complementar esa tarea con ustedes. Es decir, acá nos servimos mutuamente, y cuando decimos nosotros estamos incluidos no solo los hombres, sino que también están incluidas las mujeres. ¿Me quedó claro o no? Sí. O más o menos. No, te entiendo perfectamente, yo Freddy. Pero es bueno aclarar ya para ir terminando. Es bueno aclarar. Sí, hay algunas religiones en específicas, por ejemplo los anglicanos, A esa me referí. que han asumido las mujeres al sacerdocio ministerial y que incluso dentro de ellas hay una gran división por eso. En los anglicanos en estos momentos hay una gran división. Y lógicamente ellos se han apartado, no de la tradición de la Iglesia, porque ya eso ya venía apartándose desde hace tiempos cuando hubo esa división, Sí, hay que mirar pero sí la de historia. la tradición. Yo siempre, cuando era profesor en el seminario, me refería a la tradición con T mayúscula, la tradición con T minúscula. La tradición con T mayúscula es aquella que depende propiamente de Dios y que es la que custodia la Iglesia en su tradición eclesiástica. ¿Ya?
Entonces, es eso. De nuevo, invitar pues a todas las mujeres a que se sientan valoradas en la iglesia. Es que mira nuestros grupos pastorales, ¿quiénes son las que más participan? Las mujeres. ¿Quiénes son las que están más cercanas? Hay una cierta sensibilidad A por lo nosotros religioso los por parte de las pastores, mujeres, ¿no? Las mujeres. ¿Quiénes son las más caritativas? Las mujeres. ¿Quiénes son las que cuidan más de sus pastores? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las que cuidaron más de Jesús? Las mujeres. No, los apóstoles. No, inclusive ellos lo traicionaron muy ¿Y fácil. quiénes fueron las más fieles? Ellas sí, lo lloraron hasta el final, ¿no? Entonces, es importante que tengamos pues en cuenta esto. El papel de la mujer en la iglesia es importante y nuestro pastoreo se ve servido también por el papel de la mujer. Si bien ellas no son los pastores, ellas ayudan en nuestro pastoreo eclesial. Y muchas de ellas, ya para que nos despidamos, muchas de ellas sí pastorean, inclusive en sus casas, cuando son ellas, al menos yo recuerdo a mi mamá también inculcándome todo el tema de los valores hacia la fe. Ahí es donde también se entiende ese sacerdocio común, Claro, John que Freddy. se educa en la fe. Ejercen su sacerdocio común de muchas formas. ¿Sí? Muy bien, padre, muchas Bueno. gracias, queda muy claro, Muchas gracias, John muy Freddy. querido, muy Hasta fino. luego. Que se repita. Muchas Hasta luego, gracias. padre, me vuelo. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.